ahora quiero escuchar. Me voy a ir por un instante a hablar con el doctor Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud del Gobierno saliente. ¿Cómo le va, doctor? Esteban Terebuc lo saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias por recibirnos. Pero, ¿qué le parece todas estas primeras medidas que ha sacado el gobierno vinculada, por ejemplo, con la baja de los medicamentos de un 7%, con una canasta de medicamentos gratuitos para los jubilados que cobran la mínima? ¿Qué le parece todo esto? No, me parece bien una baja en este momento, digamos, crítico. Desde ya es una buena noticia. También es cierto que, digamos, los laboratorios en el último tiempo han aumentado sensiblemente el precio de los medicamentos, particularmente después de las PASO. Ya venían con un aumento muy importante a lo largo del año y aumentaron más de 20-25% después de las PASO, lo cual ha llevado el aumento a más del 100% en un año calendario. Con lo cual la reducción del 9% es poco significativa. La realidad también es que cuando se produjo, digamos, la devaluación después de las PASO, yo tuve como secretario de Salud varias reuniones con las cámaras farmacéuticas para lograr un acuerdo de precios que significara retrotraer el precio de los medicamentos esenciales y de los medicamentos especiales, aquellos que tienen muy alto precio, a los valores antes de las PASO. Y nosotros, desde el Gobierno, lo que íbamos a hacer era, digamos, desgravar impositivamente la importación de algunos medicamentos y de principios activos. Lamentablemente, después de muchas reuniones que tuvimos con las cámaras, no llegamos a un acuerdo. Sí, ¿y ahora cómo Ginés lo hace? Yo sé que usted estuvo reunido también con Ginés. ¿Por qué ahora Ginés lo hace y antes no se pudo hacer, doctor? ¿Qué cambió? No, lo que pasa también es que yo creo que estas medidas son medidas de muy corto plazo. De hecho, aparentemente, por lo que yo sé, es una reducción del 9% por solo 45 días. La realidad es que lo que es necesario es generar un marco regulatorio más fuerte en la política de los medicamentos. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue las políticas de compra consolidado, compra conjunta de medicamentos, sobre todo medicamentos de alto precio, por ejemplo, drogas para el tratamiento del cáncer, donde hicimos compras conjuntas entre el Ministerio de Salud, el PAMI y muchas obras sociales, consolidando el mercado. Llegamos a tener casi el 70% del mercado y esto significó un poder de negociación con la industria para fijar precios máximos y ahorros enormes en las licitaciones transparentes, con aumento de la cobertura. Esto es el principio de lo que tiene que ser una política de, fijación de precios y de regulación de la industria. ¿Pero por qué aumentaron tanto los medicamentos durante el gobierno anterior? Bueno, aumentaron tanto muy por encima de la inflación, muy por encima de la inflación. No es durante... Muy por encima de la inflación, por dos cosas. Por un lado, por el efecto de las devaluaciones. Realmente la mayoría de los medicamentos son importados, sino los medicamentos terminados, los principios activos de estos productos son importados, están dolarizados y sufren el impacto de la devaluación. Pero a la vez existe poca regulación y esto no es del gobierno anterior. El gobierno anterior comenzó con esta política de regulación que tiene que ver con las compras consolidadas, por ejemplo, y que esto tiene que seguir. Ahora, lamentablemente, y esto viene de muchos años atrás, de la gestión anterior, donde no había ningún tipo de política de regulación de los laboratorios. Sobre todo, lo que se proponían eran convenios en donde, digamos, no había claras reglas del juego, como la tienen la mayoría de los países desarrollados. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Nosotros empezamos a trabajar en esta línea y sería deseable que el nuevo gobierno siga trabajando en esta línea de regulación más estricta del mercado farmacéutico para que no ocurran estos abusos. Rubinstein, otro de los temas que también se criticó bastante del anterior gobierno tiene que ver con las vacunas. ¿Qué pasó con las vacunas? Dice que quedaron, por lo menos las de sarampión, quedaron en la aduana porque el gobierno no pagó una tasa. ¿Qué fue lo que pasó con las vacunas? No quedaron nada. O sea, las vacunas todavía siguen pagando tasas aduaneras. Nosotros, digamos, al final de la gestión
sacamos una resolución que supongo que se pondrá en marcha inmediatamente o será parte de la discusión de la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso de Emergencia Sanitaria para exenciones impositivas y de tasas aduaneras a las vacunas y otros medicamentos. Sí, la mayoría de las vacunas no pagan tasas aduaneras, pero sí todavía hay algunas que sí lo pagan, y esta es en la lista que nosotros hemos agregado. Respecto al sarampión, tenemos absoluta provisión de vacunas, hemos distribuido a todos los distritos, es más, hemos pedido una partida adicional, al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es quien compra por orden y cuenta de los países, de más de 1 millón de dosis que van a llegar en los próximos días, en realidad a principios de enero. La realidad es que afortunadamente en nuestro país tenemos excelentes tasas de vacunación de sarampión, porque hemos hecho campañas muy fuertes y refuerzo de la vacunación el año pasado y este año, y gracias a eso, en lugar de tener 9.000 casos, tenemos 90, porque la realidad también es que hay más de 500.000 de casos en todo el mundo, miles de casos en Europa, en Estados Unidos, más de 30.000 casos entre positivos y en investigación solo en Brasil. Pero doctor, mi papá que es médico y tiene 80 años, ¿sabe lo que me dijo hoy? Me dijo, mirá, a mí me suben la jubilación, me dan un bono y aparte me congelan las tarifas. Para mí el segundo semestre vino cuando se fue Macri. ¿Tiene alguna autocrítica para hacer sobre esto? No, yo creo que le tocó lamentablemente al gobierno, a nuestro gobierno, le tocó una situación macroeconómica muy, muy difícil. Situación macroeconómica que lamentablemente no ha terminado y en la cual tenemos que trabajar juntos. Digamos, en este momento, y yo creo que el oficialismo, el nuevo oficialismo lo tiene que entender, ahora es gobierno, ergo tiene que también hacerse cargo de los temas como los tuvimos que hacer nosotros. Hay una situación de desorden macroeconómico por factores externos, por factores internos. No voy a decir que no se cometieron errores, y ya esto se lo ha dicho el propio expresidente, pero la realidad también es que hay una situación externa muy, muy difícil que excede a la voluntad política. Para mí, y creo que para todos aquellos que en este momento estamos muy preocupados por el país, tenemos que generar un marco de acuerdo político mucho más amplio, porque si no estamos siempre en la misma. Esto es tierra arrasada, heredada de la tierra arrasada que heredaron los otros, heredada de la tierra arrasada que heredó el gobierno anterior. Si nosotros seguimos con esta política, la verdad que es muy difícil construir consensos y políticas comunes. Bien, doctor Rubinstein, ha sido un gusto hablar con usted. Gracias por su tiempo, siempre muy interesante escucharlo. Ha sido muy amable. ¿Sí? Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud, haciendo observaciones y una mirada sobre todo este tema.